estimados asistentes. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este emocionante webinar sobre base de datos distribuidos. Mi nombre es Vladimir Kinde, asesor comercial de System Guards, y voy a introducir este evento que promete ser enriquecedor. Hoy contamos con Jaime Casanova, un experto destacado en el campo de la base de datos distribuidos. Él nos va a guiar a través de los desafíos y soluciones relacionados con este tema tan relevante. Como ustedes pudieron ver en el video, en el inicio, vamos a explorar cómo las bases distribuidas pueden resolver problemas complejos. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro orador, Jaime, quien compartirá su valioso conocimiento en el área de base de datos distribuidos. Bienvenido, Jaime, la palabra es tuya. Bienvenidos todos, muchas gracias por su asistencia. Y como dijo Vladimir, vamos a hablar sobre bases de datos distribuidas. Ahora, el primer punto que hay que tener presente es que Postgres no permite bases de datos distribuidas de manera nativa. Así que vamos a estar hablando de dos extensiones que nos van a ayudar a lograr esto. Cuando ustedes vieron el anuncio por primera vez de este webinar y vieron este tema, bases de datos distribuidas, ¿qué se les vino a la mente? Algunos probablemente pensaron en algo así. Aquí vemos en esta arquitectura servidores locales, cada uno atendiendo sus clientes y todos enviando información a un servidor central. Claro, probablemente hay datos que se generan en el servidor central, precios, promociones, etcétera, que se replican a los servidores locales. Esta es una forma de distribuir una base de datos. Es la única que se puede lograr actualmente hasta cierto punto con el Postgres nativo, y a partir de Postgres 16 se va a poder lograr casi por completo esta configuración con Postgres nativo. Estoy casi seguro que ya no falta nada. Actualmente esto se puede implementar usando pgLogical, por ejemplo, que es una extensión desarrollada por Second Quadrant, ahora propiedad de Enterprise DB. Esta configuración ya la vimos en un webinar anterior, así que no vamos a hablar de esta configuración hoy día. Ahora, lo que sí iba a mencionar sobre esta configuración son los beneficios. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de configuración? Bueno, tiene disponibilidad del servicio limitada. ¿Qué significa esto? Los clientes que están conectados a un servidor local, si ese servidor local falla, esos clientes no van a poder trabajar. Los demás clientes sí, porque están conectados a sus propios servidores, y en cada servidor, recuerden, solamente están las transacciones locales, los datos locales. Así que, aunque en general el sistema está disponible para los demás usuarios, para estos usuarios conectados a este servidor local ya no va a estar disponible, ¿no? Es una disponibilidad limitada. ¿Es tolerante a fallos de un nodo? En general sí, porque el sistema en general sigue funcionando. Y bueno, tiene un bajo consumo de red. Otro detalle es que cada nodo, como trabaja con sus datos, ve información consistente, siempre. Aunque no vamos a hablar de esta arquitectura, era importante mencionarlo por el tema de la disponibilidad, la tolerancia a fallos y la consistencia. Quizás cuando vieron el tema, base de datos distribuidas, quizás pensaron en algo como esto, multimaestro. En una configuración multimaestro, la idea es que cada nodo es una copia idéntica. Esos tres nodos que ven allí son idénticos en datos y están replicándose entre ellos toda la información en todo sentido. Y aunque suena bonito, el gran problema de esta configuración son los conflictos. Uno tiene que aprender a manejar conflictos en este tipo de configuraciones. ¿Qué nos referimos con conflictos? Imagínense, se me ocurre, la tabla de transacciones tiene un ID y en dos servidores se genera al mismo tiempo el mismo ID. ¿Cuál prevalece?
cuando uno maneja este tipo de arquitecturas, tiene que prever estas situaciones, quizás dándole un rango de IDs a cada nodo. Con eso tú evitas los conflictos, al menos en el ID. Pero existen muchos otros tipos de conflictos. Imagínate crear, bueno, físicamente no es posible crear el mismo cliente al mismo tiempo. Bueno, yo podría mandar a alguien, ¿no? Al otro nodo, le digo, ok, compra esto, yo compro en otro local y hago que la cédula se cruce con nombres distintos. O bueno, con IDs distintos, que es más real. La idea es que uno tiene que aprender a manejar conflictos aquí. Y probablemente es más fácil ver los conflictos en los updates. Imagínate, yo estoy en un banco, retiro plata de la cuenta y en otra sucursal están depositando plata en la cuenta. ¿Cuál es el saldo final? En cada uno, temporalmente voy a ver saldos distintos. Cuando se replique toda la información, se va a ver el mismo saldo. Por eso, este tipo de configuraciones no tienen consistencia absoluta, inmediata. Más bien se dice que tienen consistencia eventual. Es decir, eventualmente van a ser consistentes. Pero sí, definitivamente la disponibilidad del servicio es mucho mejor. Si un nodo falla, yo todo lo que tengo que hacer es redireccionar a mis usuarios al otro nodo. Y se acabó el problema, porque todos tienen la misma información. Es tolerante a fallos. ¿En qué sentido? Porque si un nodo falla, puedo seguir trabajando con el otro. Si un nodo queda desconectado de la red, yo puedo seguir trabajando en ese nodo. Cuando se reconecten, va a redistribuir otra vez todos los cambios. Así que es tolerante a fallos. Y bueno, puedo distribuir los usuarios. Pero, como les decía, la consistencia no es inmediata, es eventual. O quizás cuando empezamos a hablar de bases de datos distribuidas, ustedes quizás pensaron en una arquitectura como esta. Y la idea aquí es que hay un solo punto de entrada, un nodo al que vamos a llamarle coordinador. Y por detrás hay una serie de servidores de bases de datos en los que cada uno tiene una parte de las tablas, una parte de la información de las tablas. Por ejemplo, me acuerdo hace años, Skype tenía una configuración de este tipo, no sé ahora, para la tabla de usuarios, porque Skype preveía al menos 1 millón de usuarios y lo que hacía era repartir en 10 servidores 100.000 usuarios en cada servidor. Si necesitaban buscar un usuario particular, cuando un usuario se iba a loguear, ese usuario era redirigido por el coordinador al nodo exacto donde estaba la información de él. Y esto le llamamos sharding. Ventaja. Bueno, la principal ventaja es que siempre es consistente los datos, porque siempre voy a consultar a través del nodo coordinador. No se permite consultar a través de los otros nodos. Si yo consultara a través de los otros nodos directamente, no vería datos consistentes. El coordinador se encarga de que yo siempre vea información consistente. Este modelo en particular está diseñado para manejar una gran cantidad de datos y miles de peticiones de usuarios. Pero, ¿qué pasa si uno de los nodos desaparece? Claramente ya no voy a tener toda la información. El coordinador probablemente decida que no es apropiado devolver información ahora, al menos si en ese nodo se esperaba encontrar datos de una cierta tabla. Si los datos de la tabla no estaban en ese nodo, bueno, el coordinador puede decidir continuar con la consulta. Así que la disponibilidad existe en caso de fallo un nodo, pero en cambio no es tolerante a fallos en el sentido, algún nivel de disponibilidad existe, pero no es tolerante a fallos en el sentido de que cierta información no va a estar disponible o que el coordinador incluso podría decidir mejor apagarse, detener todo el servicio. Por cierto, este de acá no está hecho para manejar grandes cantidades de datos. Se puede, pero implica tener una copia de esas grandes cantidades de datos en varios servidores. ¿Ya? Pero en cambio me permite manejar
miles de transacciones de usuario, porque cada servidor va a manejar un cierto número de transacciones. Solo por decir un número, no es real, pero digamos que cada servidor de estos maneja, no sé, 1000 transacciones por segundo, para hacerlo sencillo de entender. No es que entre los tres manejan 3000 transacciones por segundo, no, porque la replicación va a consumir algo de tiempo y va a requerir algún tiempo de procesador, de disco, etc. Pero el descenso no es tanto, digamos que ya no manejará 1000 cada uno, sino 800 transacciones por segundo. De todas maneras, entre los tres están manejando 2400 transacciones por segundo, que es más del doble de lo que manejaba uno solo. Así que sí hay una ventaja. Este modelo en particular, en cambio, sí puede manejar muchas transacciones por cada usuario, por cada servidor, pero la ventaja aquí en realidad es el bajo consumo de red, porque cada uno está enviando información solamente al servidor central. En cambio acá, el consumo de red puede ser alto. Si hay muchas transacciones ejecutándose en cada servidor, esa replicación que se envía a todos lados consume red. Y por supuesto, entre más servidores, más red. Pero otra ventaja en estos dos es que puedo tenerlos distribuidos geográficamente. Mientras que en este caso no es buena idea distribuirlos geográficamente porque todos pasan por el nodo coordinador. Así que yo voy a tenerlos aquí todos en el mismo centro de datos. ¿Sí? Esto es ideal para, como les decía, manejar grandes cantidades de datos. Bueno, es claro que cuando hablamos de bases de datos distribuidas, hablamos de distintas arquitecturas. Yo estoy aquí mostrando tres, pero eso solamente porque mi imaginación no da para más en este momento. Es posible que hayan otras arquitecturas de bases de datos distribuidas, así que no nos cerremos a que estas son las únicas tres opciones. Y sí, quizás sean las más populares. Bueno, cuando hablamos de bases de datos distribuidas, algo en lo que tenemos que pensar es el teorema CAP. Y CAP es la abreviación de Consistency, Availability, Partition Tolerance, o tolerancia al particionado. Y el teorema CAP nos dice que es imposible para un sistema distribuido garantizar estas tres cosas al mismo tiempo. Podemos escoger máximo dos, pero una no se va a cumplir. Yo les decía, por ejemplo, este modelo mantiene la consistencia, pero en cambio no es tolerante a fallos de un nodo. La disponibilidad podría continuar dependiendo de qué nodo falló. Pero si necesito escribir información de ese nodo, ahí sí ya no hay cómo. En este caso, la disponibilidad es muy buena, es tolerante a fallos, porque si desaparece un nodo, puedo usar los otros. Si se aísla un nodo, puedo seguir trabajando y escribiendo en él y luego se replica. Pero la consistencia no es inmediata, es eventual. Así que no me garantiza consistencia de los datos. Y en este modelo, cada nodo es consistente con los datos que tiene. La disponibilidad del servicio en general podría continuar, pero en cambio, si un nodo falla, ya los clientes de ese nodo no van a poder seguir trabajando. Y en el central también voy a tener solamente consistencia eventual. Ese es el teorema CAP. Así que recuerden que hay esas limitaciones. Bueno, vamos a hablar entonces de las herramientas. Que la primera herramienta de la que vamos a hablar se llama PGX. PGX fue desarrollado por la empresa PGX Incorporated. Es una extensión sobre Postgres. No se modifica el core de Postgres, no es un fork, es una extensión para Postgres que trabaja a través de Postgres versión 15. Fíjense en el asterisco. El asterisco significa que cierta funcionalidad de PGX requiere modificar el código fuente de Postgres. Hay un parche que ellos proveen para una cierta modificación, pero si no la van a usar, no necesitan hacerlo, o sea, no es obligatorio. Si usan los binarios provistos por PGX,
esa modificación ya va a estar incluida. Podemos hacerlo también, ¿no? O sea, podemos uno descargar el código fuente, modificar, incluir el parche, compilar y usarlo. Es válido, se puede. La infraestructura básica de PGX es una extensión llamada Spock, como el vulcano, Spock. Y Spock en realidad es un fork de PGLogical 2, que es open source, y BDR1. La documentación de PGX dice que es de PGLogical y BDR2, pero eso no puede ser cierto porque BDR2 nunca existió realmente. Es solamente BDR1 que funcionaba sobre 9.4 traído a 9.6 y nunca fue open source BDR2. Así que no es posible que esté basado en BDR2 a menos que estén consiguiendo las fuentes de alguna manera rara. Y eso no lo creo. PGLogical y BDR ambos fueron desarrollados por Second Quadrant, ahora propiedad de Enterprise DB. Pero como ambos, PGLogical 2 y BDR1 son software libre, se los puedo usar como los usaron acá para crear Spock. La idea de Spock es generar múltiples nodos activo-activo, o sea, lo que conocemos como multimaestro. Spock provee resolución de conflictos, es decir, si yo escribo el mismo registro en dos nodos diferentes, ¿cuál gana? A eso se le llama resolución de conflictos. Y hay una serie de reglas que se aplican aquí. Por ejemplo, puede ser, gana el primero que se escribió, gana el último que se escribió, gana el que viene de este nodo o el que se originó en este otro nodo, y otras reglas más que se pueden aplicar para resolución de conflictos. Este penúltimo punto dice evitación de conflictos a través de Delta. Esta es la funcionalidad que requiere que Postgres esté parchado. ¿Y a qué se refiere esto? Básicamente, si yo modifico una columna, PGX mantiene el valor anterior de esa columna en una tabla especial como un delta. De esa manera, si yo en algún otro nodo necesito hacer una resolución de conflictos, yo puedo consultar los deltas para hacer una especie de mezcla del registro, de manera que si yo en dos nodos modifique columnas distintas, al final las dos columnas distintas quedan modificadas. No es que un registro sobrescribe al otro. Eso requiere una modificación en Postgres. Y una advertencia antes de probar esta herramienta: no es open source, no es software libre. Parece, porque ustedes pueden ir y descargar el código fuente, pueden modificar el código fuente. De hecho, ellos mismos les dan un parche para modificar el código fuente. Entonces, ¿por qué no es open source? Porque para que sea software libre, para que sea open source, el uso debe ser completamente libre, sin ninguna restricción. Y PGX en su licencia pone una restricción al uso de esta herramienta. La única restricción que existe para PGX: no lo podemos usar para competir con PGX Incorporated. PGX Incorporated tiene el servicio de PGX en la nube. Provee esto como una plataforma en la nube, como servicio. Es lo único que no podemos hacer. No podemos nosotros vender el servicio de plataforma como servicio o base de datos como servicio, porque estaríamos compitiendo con PGX. Pero una empresa lo puede descargar y ponerlo en sus servidores para uso interno. Cualquier empresa puede hacer eso. Cualquier persona puede descargarlo para estudiarlo, para hacerle modificaciones, etc. Lo podemos incluir en otros productos como parte de un deploy más grande. Simplemente no podemos competir con PGX. Por eso no es open source, no es software libre. Para el 90% de las personas dicen, ok, esa limitación a mí no me afecta, así que no hay problema. Recuerden que el hecho de que no sea open source significa que PGX en algún momento podría cambiar las reglas del juego. También porque es propiedad de una empresa, ¿no? Pero sin embargo, sí, son personas que han estado trabajando con software libre durante muchos años, así que entendería que no quieren hacer juego sucio. Bien, vamos a probarlo, ¿les parece?
Este es el nodo 1 y este es el nodo 2. El nodo 1 tiene IP 10.0.204.155. Y el nodo 2 tiene IP 111. Nos dice que debemos abrir el puerto 5432 y agregar al archivo sudoers para que no pida clave. Básicamente eso implica ports. El puerto ya está abierto, ¿sí? Para abrirlo hubiese sido tan simple como decirle 5432 TCP permanente. Y aunque no sé para qué es esto, siempre lo hago, así que le pongo eso a un público. Y un reloj del firewall CMD. Listo. ¿Ya? Perdón. Entendieron que esto es ADD, ¿verdad? Ok. Listo. Pero ya está hecho, así que no necesito hacerlo ahora. Cuando dice agregarlo al archivo sudoers, es decir, que permita ejecutar comandos de root, un usuario X sin privilegios, que permite ejecutar usuarios de root sin que me pida clave. Y eso es en el archivo sudoers. Y es un comando como este, básicamente. Le digo all igual, all, no paso, all, listo. Le estoy diciendo que al usuario Postgres no se le va a pedir la clave para ejecutar ningún comando. Listo. Eso no necesita ningún reloj. Lo ponen en ese archivo y eso es automático. Luego dice que debo ejecutar estos comandos que están aquí. Tengo esto en un archivo de texto porque resultaba más conveniente para mí. La verdad es que no necesito ejecutarlos en un orden específico en este momento porque es solamente descargar los binarios para la instalación. Ya, listo. Ahí tenemos. Excepto que como soy bien, por eso nos hacen pruebas en vivo. ¿Ya? Debo hacerlo con un usuario sin privilegios. Si lo hago con un usuario con privilegios, no me va a dejar instalar. Perdón. Lo voy a hacer con el usuario Postgres, simplemente porque el usuario Postgres es el usuario Postgres. No creé ahora el usuario Postgres porque el usuario Postgres se crea al instalar Postgres y yo tenía Postgres instalado acá. Ya lo desinstalé, pero no me desinstalé el usuario, ¿no? Entro al directorio que me acaba de descargar, descargó estos archivos. Entre las cosas que descargó está el binario de Postgres. Lo voy a instalar. Le digo, instale pgx. Va a crear un usuario llamado admin con clave mypassword1. ¿Por qué admin? Si yo le pongo pgx, fíjense qué pasa si yo le digo pgx. Dice, el usuario definido como superusuario no puede ser llamado pgx. No me deja. Así que tengo que ejecutar esto como admin. O como otro usuario, ¿no? Listo, vamos a ponerle. Perdón. Este pgx usa esta herramienta nodectl para la mayoría de las acciones. Pero a la final, como está basado en pglogical, en realidad internamente hay una extensión llamada Spock y hay unas funciones para Spock que son las mismas de pglogical. Create node, create replication set, create subscription, etc. Yo simplemente lo estoy usando nodectl porque sí es relativamente más rápido. No tengo que preocuparme de la configuración, él ya lo hace. Pero, si se están fijando, él me está instalando Postgres 16, pero Postgres 16 está en beta 1. Así que estos comandos no los puedo utilizar para producción, porque está usando una versión beta. Lo pueden probar en desarrollo y en septiembre, octubre, que salga la versión oficial, entonces ya podrán verlo. Fíjense en la resolución de conflictos, POC, Conflict Resolution, uso este parámetro como last update wins, gana el último update.
Safe Resolution. Implica que va a haber una tabla en la que se va a estar grabando qué conflicto se resolvió y cómo se resolvió. Ok, tengo PGX instalado en ambas máquinas. Ahora, fíjense que aquí está un directorio llamado PG16. En este directorio llamado PG16 encontramos los binarios de Postgres. Y en Data, que es otro directorio que está acá al ladito, encontramos el directorio Data, por si necesitan hacer algún cambio en la instalación. Y de hecho sí vamos a necesitar hacerlo, porque la documentación dice que funciona así tal cual. Pero la realidad de la vida es distinta. La verdad es que aunque me obligó a crear el usuario admin, y aunque todo el comando lo ejecuté con el usuario admin, me prohibió crear el usuario PGX, necesita el usuario PGX. La verdad es esa. Así que lo que voy a hacer es crear un usuario PGX como superusuario y con la misma clave de admin, ¿ya? Y eso lo voy a hacer en ambos nodos. Listo. Yo tengo además, por si acaso, creado en el home de Postgres este archivo pgpass.pgpass. El archivo .pgpass es un archivo de claves. Y fíjense que yo aquí tengo admin y pgx mypassword 1. Me parece que tengo algo de alguna otra instalación. Pero en los dos nodos tengo lo mismo. ¿Ven? Ahí está .pgpass. Ok, podemos avanzar. Veamos qué más nos dice la documentación. Bueno, aquí dice, ¿no? Crear usuario PGX como superusuario con la misma clave. Aquí está el comando, los comandos que ejecuté, no uninstall pgx -u-admin. Y crear archivo de claves.pgpass, que esos ya los tengo. Ajá. Otro problema más. El archivo pghba.conf que instala pgx no me va a permitir funcionar bien. Así que lo voy a modificar para simplificar las cosas, para no hacerlas más complicadas de lo que sea estrictamente necesario. Voy a quitarle esto y solamente voy a dejar conexión desde cualquier lado con Trust. Ya saben que Trust solo se usa en pruebas, jamás en producción. El primero que estaba ahí, host SSL, básicamente dice que toda conexión debe llegar a través de una conexión segura, SSL, que es una muy buena idea para producción. La autenticación se puede hacer con certificados SSL. La comunicación, la conexión puede estar encriptada con SSL para mayor seguridad. E insisto, es muy buena idea para producción. Bien, ¿qué sigue? Sigue ejecutar estos comandos. En cada nodo yo debo ejecutar esto. Fíjense que como les dije, usa todo a través de node.ctl. Y por ejemplo va a crear un nodo, va a crear un replication set y luego va a crear una suscripción. Y solamente para que vean que no les estoy mintiendo, hay un esquema llamado Spock y dentro del esquema Spock están distintas funciones entre las que están node create, crea el nodo, set create y por supuesto subcreate. Entonces todas estas cosas yo podía haberlas hecho directamente con funciones SQL sin necesidad de ejecutar el comando nodectl, pero por conveniencia vamos a hacerlo así. Este es el nodo 1. En el nodo 1 ejecuto estos dos comandos. Creé el nodo se va a llamar N1 y le digo cómo me conecto al nodo N1. Y fíjense que aquí tiene el usuario PGX. De hecho, la documentación dice que use PGX. Yo supongo que lo correcto en realidad es usar el usuario admin porque ya lo creé. Pero para no cambiar demasiado la documentación, voy a usar el PGX y por eso creé el usuario manualmente. Bueno, vamos a ver. Creamos. Hacemos exactamente lo mismo en el nodo 2. Claro, el nombre del nodo no puede ser N1, tiene que ser diferente. Y la IP tiene que ser la de este nodo. Creamos la suscripción. La suscripción tiene que tener un nombre único también. Y aquí dice básicamente algo medio descriptivo. N1 a N2. Es decir,
es la suscripción en la que N1 va a traer datos de N2. Por eso le digo la IP de N2 del otro nodo. Es básicamente la misma idea con la IP del otro. Listo. Con eso ya está listo en realidad. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, tengo que ponerle tablas y poderlo probar. Y como no me voy a complicar demasiado, voy a este archivo que menciona aquí, PG16, PG16, EMP. Fíjense que dice Postgres, en user. Voy a poner PGX en user y demo en base de datos. Esto es simplemente para no tener que estar poniendo rutas completas al ejecutar los binarios, ¿no? ¿Listo? Ok, vamos a crear tablas con pgbank. Y luego me pide ejecutar estos comandos que están aquí. PGBank. Básicamente lo que hace PGBank es crear ciertas tablas. Vamos a ver esto. Creo esas 4 tablas, ¿ven? Y luego me pide que haga un alter table en 3 de estas tablas, en una columna específica. Este alter table no es un alter table válido de Postgres. Esta es la modificación que se hace a Postgres. Es para que acepte este parámetro y que haga algo útil, obviamente. Entonces, vamos a hacerlo. Igual, no necesito hacerlo en un orden específico, pero me gusta empezar en el nodo 1. Listo. Un último paso es agregar las tablas a la replicación. Y aunque hay una función interna de Spock para eso, lo voy a hacer usando nodectl, Spock, subadd repset, y le digo el nombre de la suscripción, el nombre de la replicación. Uno me faltaba, este me faltaba. Ya. Fíjense que agregué la tabla al replication set. Pero aquí me da un error. Esto es porque la tabla PGBank History no tiene un primary key. Todas las tablas que intervienen en replicación lógica, y esto es replicación lógica, requieren de un primary key. Como no tiene primary key, esa tabla en particular no se va a replicar. Y por eso tampoco la tomamos en cuenta. Si se dan cuenta, en el alter table no hicimos nada con respecto a esa tabla. Vamos a hacer lo mismo acá. Ahora sí. En el nodo 1 ya había ejecutado este comando que voy a mostrar ahorita. Subadd repset. Ya. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Básicamente le estoy diciendo agregue este replication set a la suscripción. Y ya, con eso yo tengo ahora tablas que están replicándose. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver branches. Branches. Y voy a hacer un update de event branches. Set y balance igual a balance más 100. Bueno, hay un solo registro, así que no hagan un update masivo como este en producción sin un web, porque recuerden que esto está replicando a todos los nodos. Mientras más nodos tengan, mayor cantidad de tráfico de red van a tener. Esto debería hacerse de manera controlada. Es decir, necesitan modificar todos los registros, perfecto, pero háganlo en grupos y denle un tiempo para que pueda replicar. ¿Sí ven? Que aquí ya está el cambio. Entonces le voy a decir ya, pero es que ahora alguien retiró 50. Y acá
también ya está replicado. Estoy escribiendo en ambos nodos y la información se está replicando. Se ve bonito. ¿Cuántos nodos puedo tener en este esquema? Bueno, la tecnología original de BDR se probó como en 1024 nodos y funcionaba con las limitaciones claras de la cantidad de información de red que se estaba replicando en ese momento. Era súper lento con 1024 nodos porque era un laboratorio. Pero hablando hace unas semanas atrás con Jan Wick, que es el ingeniero principal de PGX en el PGCon, él me decía que ellos lo han probado con 5 nodos y que si se me ocurre crear más de... Yo tengo un cliente con 170 nodos, yo le comentaba eso y me dice, ¿se te ocurre crear algo con más de 100 nodos? No nos llames. La verdad es que ellos dicen que con 3 nodos suele ser suficiente en la mayoría de los casos que han probado. Ellos ya tienen algunos clientes usando esto, así que no es adivinanza lo que están diciendo, ¿no? Y claro, no es PG-Logical ni es BDR, es un PG-Logical 2 en el que se metieron cosas que sacaron de una tecnología anterior, BDR1, que es sobre 9.4, así que entendería que no es como no es precisamente ni el uno ni el otro, no tienen las mismas limitaciones, puede tener limitaciones agregadas, ¿no? Bien, ahí tenemos. Replicación multimaestro, relativamente simple de hacer. Hablemos de la otra herramienta. Queda poco tiempo, así que vamos a ver qué logramos hacer. No creo que podamos hacer el ejercicio completo. Quiero hacer aunque sea un intento medio rápido. Bueno, Citus hace sharding. Citus fue desarrollado por Citus, adquirido por Microsoft en el 2019. Así que Citus es una extensión propiedad de Microsoft. Es una extensión sobre el Postgres comunitario que funciona desde Postgres 11 en adelante. Tiene un solo punto de entrada y, ok, aquí yo tengo que relajarme un poco. Es open source. Completamente open source. Así que mis preferencias en este instante están por Citus más que por PGX. PGX me gusta mucho porque es una tecnología que conozco desde hace mucho tiempo, PGLogical y BDR, y lo entiendo cómo funciona. Tiene básicamente las mismas tablas, el mismo esquema. Fue muy simple para mí entenderlo. Citus Data es una cosa un poco más compleja que eso, pero es completamente open source. Así que buen trabajo, Microsoft. Ajá, ¿quién creyó que me iba a escuchar decir eso? Bueno, intentémoslo. Veamos qué pasa. Bueno, aquí nos dice que debemos ejecutar, abrir el puerto 5432, poner el archivo sudoers, ejecutar este comando que es instala el repositorio de Postgres, instalar Postgres, bueno, instalé Postgres 15 con el contrib y esto está en el repositorio de Postgres, así que yo simplemente puedo ponerle Citus 15, yo me instalo Citus 15 y se instala. No hay magia que hacer allí. Yo tengo acá 3 nodos y en los 3 nodos ya ejecuté estos comandos. Así que ya está instalado Postgres, ya está instalado Citus 15, ya está inicializado el clúster, pero no está funcionando todavía, no está levantado, ¿no? Systemctl, start, PostgreSQL 15. Listo, está levantado Postgres. Con la extensión Citus. Bueno, casi. Acá, lo mismo, ¿no? Ya está descargado el repositorio, está instalado Postgres, Citus 15 e inicializado el clúster. Aquí sí tengo que hacer cambios en la configuración porque no las hice nunca acabo de instalar, ¿no? Estamos como usuario Postgres, en 15, data, archivo de configuración. Y entre los cambios clave siempre es este, ¿no? Listen addresses. Voy a estar comunicando varios servidores entre ellos. Y en Saret Preload Libraries debería incluir Citus. Ajá, y si lo alcanzaron a ver, Citus, una de las cosas que tiene es que provee
almacenamiento columnar. Sí, Sidus tiene almacenamiento columnar. Es una ventaja sobre otros productos, definitivamente. Que esto solamente es para pruebas, no se hace en producción, me refiero. Esperaba que se me fuera tanto tiempo con PGX, que era relativamente sencillo. Son máquinas virtuales diferentes, así que todos pueden correr en el puerto 5432. Si intentan hacer esto en una sola máquina, recuerden poner puertos diferentes para cada nodo. Okay. Y ya. Ahora sí. Iniciamos Postgres. Iniciamos Postgres. Y iniciamos Postgres. Perfecto. Bien. En cada uno de estos yo debo ejecutar create extension Citus. Yo creo la extensión. Y teóricamente hablando, eso es todo. Vamos a ver si esto es cierto. Ah, bueno. Teóricamente digo. Bueno, la verdad es que en el coordinador debo ejecutar este comando y en el coordinador debo ejecutar todos estos comandos. La idea es decirle cuál es el coordinador y que sepa qué trabajadores tiene. Y obviamente aquí pongo el nombre host o la IP. Así que vamos a hacer eso. Este es el coordinador. Este es el que quiero que sea el coordinador. Existe esta función Citus. Ahí está, Citus. Citus. Set coordinator host. Y la IP de este es 10.0.204.152. Y el puerto
Bueno, es el 5432, ¿no? Listo. Agregado. Luego debo añadir los trabajadores. Citus add node. Y la IP de del nodo 1 es 135 y el puerto también es 5432. Ajá. Configurado SSL. Porque aquí dice que hay para host para desde todos lados. Bueno, vamos a... Ah, no. Error mío. Error del piloto. Todos ustedes me están mirando y no me están diciendo, oye, hiciste mal. Pero tengo puntos porque estoy haciendo esto en vivo y todo el mundo sabe lo peligroso que es eso, ¿no? Ahora sí. No, perfecto. Lo agregó. Y el otro tiene IP 190. Listo. Lo agregó. Y ahora, bueno, ahora vamos a probarlo, a ver si funciona realmente. Voy a crear una tabla como esta. Bueno, aquí me creó la tabla. Y acá la creo, ¿o no? No la crea todavía. Acá. Ahora le voy a decir que la distribuya. Y eso lo hago con esta función. Le digo, cree una tabla distribuida. La tabla es HTTP request, la que acabo de crear. Y la columna sobre la que va a generar la distribución en los diferentes nodos es la columna site ID. Listo. Acá está ya la tabla. Perdón. Y acá está ya la tabla. ¿Es en serio así de sencillo? Vamos a probar. Vamos con un insert sencillito y terminamos, ¿ya? Entonces vamos a poner 1 perdón, vamos. Ahí me va a dar otro error. Now, para el timestamp. Y el resto lo voy a dejar en blanco. Ya no nos vamos a complicar la vida ahorita poniéndole datos falsos a todos. De hecho, solamente bastaba con el 1, ¿no? Porque el now es un valor predeterminado allá. Listo. Y voy a el 2. Perfecto. Veamos qué pasó aquí. Están los dos en este nodo. Vamos a intentar hacerlo un poco más. Select.
¿no? Tiene 8 series. Bueno, está el 1 y el 2, así que empieza en 3 y hasta el 1000. Acabo de insertar 998 registros. ¿Y cuántos están aquí? Todos están aquí. ¿Y acá? No hay nada. Ah, acá también están. En este caso, entonces, la distribución predeterminada que me acaba de poner es básicamente todo, replicación. Lo que ocurre es que hay distintos tipos de distribución. Hay tablas que se distribuyen por replicación, que es básicamente todo, y hay tablas que se distribuyen por rangos. Cosas que les permite hacer Citus, les permite rebalancear. Es decir, ustedes agregan un nuevo nodo y quieren que en ese nodo vayan datos también de la tabla, también se puede hacer. Hay una función para hacer eso. Les permite, si se muere el nodo, agregar un nuevo coordinador. Si falla un nodo, bueno, en este caso en particular, por ejemplo, en el que está poniendo todos los datos en los dos nodos, no pasa nada, porque es básicamente un espejo. En el caso de que tengas datos de cierta tabla de un lado y del otro, ahí sí falla, ¿no? Y yo debería tener backups de cada servidor individual. Y el gran problema es que un backup de cada servidor individual, ¿cómo funciona? Porque yo no puedo sacar un pgdump simplemente. Tendría que tener un backup físico para poder hacer una restauración, un punto exacto en el tiempo y determinar el punto exacto en el que la información sea consistente entre los nodos. Me permite también crear foreign keys, pero no de manera directa, sino a través de funciones. Create reference table, y crea la referencia. En todo caso, como ven, es mucho más sencillo de instalar, pero la administración sí puede ser un poco más compleja, al menos para quienes no estamos acostumbrados a hacer sharding. Ahora, para que sharding funcione, para que sea útil, lo ideal es tener varios petabytes. Un petabyte, cientos de terabytes, miles de terabytes, bueno, ahí son petabytes. Pero si tienes un terabyte de información histórica y es un sistema transaccional en el que básicamente estás consultando un producto a la vez o dos productos a la vez, no vale la pena hacer esto. Esto es muy bueno para cuando necesitas información analítica, hacer consultas analíticas, cuando necesitas procesar grandes cantidades de datos. Eso. Ahora, antes de concluir, tenía que mencionar solamente que del 21 al 24 de agosto vamos a tener administración de base de datos Postgres 2, básicamente es un nivel avanzado de administración de base de datos. Y recordarles que el 17 de agosto, la semana anterior al curso, Carlos Chapi va a hablar de qué hay de nuevo en Postgres 16. Sí, hay muchas cosas muy bonitas en Postgres 16 que se han agregado, especialmente en lo que tiene que ver con PGLogical y bueno, y otras cosas muy bonitas de las que va a hablar Carlos. ¿Ya? Entonces, los esperamos para ese webinar. Y con eso se me acabó lo que tenía que decir. Muchas gracias, Jaime, por mantenernos en expectativa de este emocionante webinar. Cosas muy prácticas que nos enseñas a través de Postgres, ¿no? Quería mencionarte unas preguntas que hacen los invitados. Solo 3, ¿no? Me dice, en Multimaestro, los recursos de los servidores deben ser los mismos, es decir, RAM, procesamiento. No necesariamente, depende mucho de cuántas transacciones vas a atender o cuántos usuarios vas a atender en cada nodo. Te pongo un ejemplo, imagínate, tienes un nodo en Colombia, un nodo en Ecuador y un nodo en Perú. Pero en Perú de repente tu mercado es muy bajo, es menos del 10%. En cambio, entre Colombia y Ecuador tienes el 90% de tu negocio. Obviamente el número de transacciones que vas a atender en Perú
es menor y por lo tanto el servidor no necesitaría tener las mismas características. Sin embargo, claro, tu expectativa es crecer, ¿no? Y si quieres crecer, lo ideal es que todos sean parecidos para que puedan atender bien. Gracias, Jaime. También preguntan qué tan complicadas serían las migraciones a las siguientes versiones de base de datos y Citus. Yo creería que la forma más simple de migrar de una versión a otra usando Citus sería replicación lógica. Es decir, crear otro clúster Citus idéntico o rebalanceado, si quieres, entre coordinador y coordinador y replicar, porque los nodos Citus y la extensión Citus deben tener la misma versión dentro del clúster. La otra forma, claro, es apagar todo y actualizar, pero la extensión es el problema. Yo creería que lo más sencillo es con replicación lógica. Por cierto, recuerden que estamos hablando aquí de varios cientos de terabytes, porque nadie en su sano juicio tiene Citus con una base de datos de unos cuantos megas o de unos cuantos gigas. No tiene ningún sentido. Sería lento, sería lento. Otra pregunta de estas soluciones, ¿se pueden aplicar a un data warehouse? Sí, la idea de Citus es precisamente eso, un data warehouse, porque es para consultas analíticas más que nada. Para PGX puedes usar un data warehouse, pero no estoy tan seguro cuál sería la ventaja de tener un servidor activo si vas a tener un data warehouse. Quizás si no llegas a los varios petabytes o a los cientos de terabytes, quizás baste con un primario y una réplica en la que puedas ejecutar consultas, porque el data warehouse es para eso, para consultas. Muchas gracias, Jaime. No tenemos más preguntas, así que damos por finalizado el webinar. Si tienen alguna pregunta adicional, si se les ocurre después de este webinar, pueden ponerse en contacto con nosotros, ¿no? O si desean obtener más información sobre nuestras soluciones o desean explorar cómo podemos ayudarlos específicamente en sus necesidades, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo estará encantado de conversar con ustedes y brindarles el apoyo necesario para alcanzar sus objetivos. Así que pueden contactarnos por medio de correo info@systemguards.com.es o a través de redes sociales también, en LinkedIn de nuestro usuario empresarial SystemGuards o @SystemGuards en Twitter. Esperamos muy pronto verlos en un siguiente webinar y gracias por acompañarnos. Gracias, Jaime, también. Gracias. Gracias a todos.